Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Lo que vamos a ver hoy es la aplicación directamente de la derivada en el estudio de funciones sencillas, ¿sí? ¿Para qué me sirve la derivada? Esa es la pregunta. Bueno, la derivada sirve para encontrar los máximos o los mínimos o los valores pico que tenga una función. En este caso lo que vamos a ver solamente es máximos o mínimos. Supongamos que tenemos una función como la negra que está acá, una función que tiene ese comportamiento. El tema es que, y lo que habíamos visto, es que mientras la función original sea creciente, las pendientes de las rectas tangentes van a ser mayores que cero. Es decir, acuérdense que la ecuación de la recta tiene la forma I igual a m de x más b. M era la pendiente de la recta. ¿Bien? La derivada de la función en un punto cualquiera, lo que me da es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Es decir, si yo lo que tengo es, encuentro la derivada la podemos encontrar por definición o por regla. Si lo que tenemos es la derivada evaluada en un punto x0, lo que me da es la pendiente de la recta que va a tocar a la función, de la recta tangente que va a tocar a la función solamente en ese punto x0. Entonces, si yo tengo una función que en principio es creciente, las pendientes de las rectas tangentes siempre van a ser mayores que cero, porque lo voy a tener ahí, o ahí, o ahí, o ahí, o un poquito menos, pero siempre mayor que cero. Siempre esto me va a dar mayor que cero, siempre las pendientes. Cuando la función es decreciente, es decir, cuando yo tengo la función original que está bajando, las pendientes de la recta tangente van a ser menores que cero. Acuérdense que en la ecuación de la recta, si m era mayor que cero, entonces la recta era creciente, y si m era menor que cero, entonces la recta era decreciente. Esto lo habíamos visto ya en tercer año y lo repasamos en las últimas clases. Por lo tanto, otra vez, si la función es creciente, todas las pendientes de la recta tangente a esa función en cualquier punto van a ser mayores que cero. Si la función es decreciente, todas las pendientes de las rectas tangentes a todo el tramo de la función o todo el intervalo de la función donde la función sea decreciente van a ser menores que cero. Bien, me pasa lo mismo acá. Fíjense que acá la función crece y las pendientes de las rectas tangentes van a ir siendo siempre mayores que cero, y cuando decrece, las pendientes de la recta tangente siempre van a ser menores que cero, porque van a ser funciones decrecientes, las tangentes, ¿no? De funciones, van a ser funciones decrecientes en todo su dominio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la función llega a un máximo o a un mínimo? ¿Cuánto vale, ¿sí? La pendiente de la recta tangente justo cuando está acá, justo cuando está acá, justo cuando está acá? ¿Qué tipo de recta me queda? Y lo que me queda es una recta paralela al eje X. Me queda una función constante, y las funciones constantes tienen una particularidad. La pendiente de las funciones constantes es igual a cero, o son iguales a cero. Entonces, si lo que me permite, vamos a pensar un cachito, vamos a pensarlo al revés. Si lo que me permite la derivada de una función es encontrar la pendiente de la recta tangente a la función en un punto, ¿bien? Si yo lo que encuentro es cuando la derivada se hace cero, lo que me va a permitir es encontrar el valor donde la función tiene una recta tangente cuya derivada es cero. Bien, cuya pendiente es cero. Entonces lo único que tengo que hacer es igualar la función derivada a cero para poder encontrar esos puntos máximos o mínimos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Otra vez. Mientras las pendientes de las rectas tangentes a la función sean positivas, es porque la función original va a ser creciente. Cuando las pendientes de las rectas tangentes a la función original son negativas, es porque la función original va a ser decreciente. Y cuando la pendiente de la recta tangente a la función original, es decir, la derivada, es cero, es porque la función alcanza lo que se llama un punto crítico. Es máximo, es mínimo o no existe la derivada en ese punto. Después vamos a ver bien esto del no existe la derivada en ese punto. Pero en principio esto, la derivada de la función va a ser cero, ¿sí? Es decir, la pendiente de la recta tangente va a ser cero, que es lo único que me da la derivada, cuando la función alcanza un máximo o un mínimo. Entonces, esto nos permite hacer un estudio completo de funciones
Y lo que no podíamos hacer mientras estuvimos en cuarto, mientras estuvimos en quinto, cuando vieron funciones polinómicas, era encontrar cuál era el punto máximo o el punto mínimo de una función. Yo hacía un gráfico aproximado a partir de las raíces, a partir de la ordenada al origen, a partir de, podíamos incluir hasta los límites, ¿sí? En este año. Bueno, ahora lo que vamos a encontrar es ese punto máximo y ese punto mínimo. En dónde se encuentra en X y qué altura, o sí, qué altura, para arriba o para abajo, va a alcanzar en Y la función, ¿sí? Entonces, esto es gráficamente lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una función y cómo hacemos el estudio completo de esa función, y además de hacer el estudio completo de esa función, cómo vamos a hacer para graficar esa función. ¿Bien? Solamente a partir de los datos que me da esa función, no de ninguna otra cosa. Y estos problemas sirven muchas veces para encontrar valores óptimos, ¿sí? Se llaman problemas de optimización. Vamos a hacer una función que sea una f de x igual a una función cúbica, un tercio de x al cubo más 5 medios de x cuadrado más 6x menos 2. Bien, yo tengo esta función, bastante compleja como para poder graficar. Bueno, vamos a tratar de graficarla de todos modos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y como siempre, en cualquier función vamos a encontrar el dominio. El dominio de esa función son todos los números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Yo voy a ir haciendo y después voy a ir dejando los datos y voy borrando porque si no se nos va a complicar, no va a entrar todo el cálculo y el gráfico en el mismo episodio. El dominio son todos los reales. Al tener el dominio de todos los reales, lo que podemos hacer es buscar, si es que tiene, las raíces y la ordenada al origen. Eso es lo que me conviene porque es lo más fácil para hacer y porque lo podemos hacer tranquilamente. La ordenada al origen, lo que teníamos que hacer era para calcular la f de 0. Si yo reemplazo acá f de 0, esto se me va a 0, esto se me va a 0, esto se me va a 0, me queda menos 2. Entonces ya tenemos la ordenada al origen que es menos 2, el punto donde la función corta al eje Y. Si buscamos las raíces, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0, es decir, f de x igual a 0, y para eso tenemos que factoriar. Yo lo voy a hacer con la calculadora, si no perdemos tanto tiempo con haciendo las cuentas, haciendo el teorema de Gauss. ¿Sí? Ustedes si tienen calculadora que haga el teorema de Gauss lo pueden hacer también, obviamente. Esto es un tercio, 5 medios, 6 y menos 2. Las raíces me quedan 0,29, esto va a ser aproximado, ¿sí? Entonces, x1 es 0,29. x2 y x3 son imaginarios. Es decir, tiene una sola raíz real que es 0,29. ¿Bien? Eso se van a dar cuenta, no les voy a dar algo tan complejo, se van a dar cuenta porque factorean y les va a quedar una sola raíz. Bien, entonces tenemos el dominio, tenemos la ordenada al origen. Lo que podríamos hacer también para saber qué le va a pasar a la función es encontrar qué le va a pasar en los extremos, ¿no? Encontrar el límite para x tendiendo a infinito de toda esta función. Un tercio de x al cubo más 5 medios de x al cuadrado más 6x menos 2. ¿A dónde se me está yendo esto? Si yo elevo algo que tiende a infinito al cubo, se me da infinito. Si elevo algo que tiende a infinito al cuadrado, también se me da infinito. Esto se me da infinito, el menos 2 no me interesa. Entonces, el límite para x tendiendo a infinito de mi función se me va a infinito. Buscamos para el otro lado. Es decir, yo lo que estoy buscando en este caso es qué le está ocurriendo por acá a la función. ¿Sí? Esto es el eje x, esto es el eje y. ¿Y dónde se me está yendo? Se me está yendo para arriba, más infinito. Vamos a buscar el límite para x tendiendo a menos infinito de un tercio de x al cubo más 5 medios de x al cuadrado más 6x menos 2. Si yo pienso un cachito por regla de signos, el x cubo
la potencia impar me respeta el signo. Por lo tanto, si algo tiende a menos infinito, cuando lo elevo al cubo tiende a menos infinito. Acá este me está tendiendo a infinito porque es un número par, el cuadrado. Y cada vez que elevo a un exponente par me da resultado positivo. Pero acá este tiene una potencia más grande. Tiene, no me sale la palabra, ya me va a salir. Pero al tener una potencia más grande, es como que manda sobre lo anterior, por más que esto se vaya a infinito, porque esto también se me va a menos infinito. Por lo tanto, la función viene desde el menos infinito. ¿Sí? Podemos buscar otras cosas, pero vamos a pensarlo así. Orden de magnitud se llama, ahí me salió. El orden de magnitud del cubo es mayor que el orden de magnitud del cuadrado, es decir, se me va más rápido a menos infinito que a más infinito, pero además acá se me está yendo otra vez a menos infinito, por lo tanto, la función se me va a menos infinito. Quiere decir que cuando yo estoy viniendo del menos infinito, la función está viniendo de por acá abajo y acá se me está yendo por acá arriba. Eso es para tener idea de lo que le está pasando en los dos extremos a la función. ¿Bien? Una vez que tenemos la ordenada al origen, tenemos las raíces, tenemos el dominio, tenemos el límite para x tendiendo a infinito, el límite para x tendiendo a menos infinito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo que podemos hacer ahora es encontrar, si es que tiene, puntos máximos y puntos mínimos de esa función. Y para los puntos máximos y puntos mínimos de la función, lo que vamos a hacer es, primero, esto cópienlo en la carpeta, primero calculamos la derivada. La derivada de esa función lo hacemos por regla, no lo hacemos obviamente, por definición, ya sabemos cómo usar la regla, bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente, es decir, nos queda 1/3 por 3 bajo el exponente y arriba me queda 3 menos 2, más 5 medios por x, perdón, 5 medios por 2 por x a la 2 menos 1, más 6 por 1 por x a la 1 menos 1 y la derivada de la constante es 0. Esto lo escribo como para que recuerden cómo se hacía la derivada por regla, pero no lo voy a seguir escribiendo, ya directamente lo voy a hacer. Esto se me simplifica con esto, entonces me queda que la derivada de la función es 3 menos 2, perdón, 3 menos 1, puse el resultado. 3 menos 1, 2, disculpen, esto es 3 menos 1. Bajo el exponente y le resto 1, así es. Más, este se me simplifica con este, me queda 5 medios de x, 2 menos 1, 1, que no lo pongo el exponente, y esto me queda más 6 y x a la 0 me quedaría, que no lo pongo. Entonces, esta es la función derivada. ¿Qué es lo que hago con esa función derivada? Bueno, para encontrar los valores que pueden ser, se lo llamaba los sospechosos, ¿no? Los sospechosos de siempre, que pueden ser máximos o mínimos, lo que hacemos es igualamos la derivada, entonces primero calculamos la derivada, segundo, lo que hacemos es f derivada igualada a 0. Entonces, igualo la derivada a 0 y hallo los valores que me hacen 0 la derivada. Para poder igualar eso a 0 y para encontrar los valores, podemos usar Bhaskara. Yo lo hago con la calculadora, lo hago un poquito más rápido. Entonces tenemos 1, 5 y 6. Menos 2 y menos 3. Estos dos valores de x, menos 2 y menos 3, ¿sí? Porque esto me da las dos soluciones, x1 es menos 2 y x2 es menos 3. Estos dos valores son los sospechosos de ser máximos o mínimos o que no exista la función. Bien, nosotros vamos a hacer máximos o mínimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para saber si son máximos o mínimos? Pensemos un cachito gráficamente. Si yo tengo una función que está creciendo en un momento y después empieza a decrecer, la función lo que obtiene es un máximo. Si la función está decreciendo y después empieza a crecer, la función va a tener un mínimo. ¿Bien? ¿Entienden la idea? Si está creciendo y después empieza a decrecer es porque tiene un máximo. Si está decreciendo y después empieza a crecer es porque tiene un mínimo. Yo lo que estoy seguro es que eso pasa en el menos 2 y en el menos 3, pasa esto o esto. Entonces, si yo me fijo antes, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 2, me fijo entre medio, ¿sí? Supongamos que, vamos a hacerlo un poco mejor. Supongamos que esto está así. Este es el menos 3, este es el menos 2. ¿Sí?
Yo lo que quiero saber es si es un máximo o es un mínimo. Entonces lo que tengo que hacer es... lo tengo que poner antes. Lo puse al revés. Menos 3. Y acá vendría el menos 2. Yo lo que tengo que hacer es fijarme, antes del menos 3, si la función crece, yo sé que en el menos 3 tiene un máximo, tiene un mínimo. Entonces, si antes del menos 3 la función crece y después del menos 3 la función decrece, pues va a tener un máximo. Si antes del menos 3 la función decrece y después del menos 3 la función crece, va a tener un mínimo. Entonces, ¿cómo me fijo eso? Tomando valores. Hago un cuadrito. Entre el menos infinito y el menos 3 va a tener siempre el mismo comportamiento. O es decreciente todo el dominio o es creciente en todo el dominio. Entonces, entre el menos infinito y el menos 3, lo que hago es tomar un valor cualquiera y evaluar la derivada. Supongamos que tomamos menos 4 y evaluamos la derivada en ese punto. Entre el menos 3 y el menos 2 también va a tener o el mismo comportamiento, porque o decrece o crece en ese intervalo. Y después, entre el menos 2 y el infinito, también va a tener el mismo comportamiento. O crece después del menos 2 o decrece después del menos 2. Entonces, lo que hacemos es, tomamos un valor entre el menos infinito y el menos 3 y evaluamos la derivada en ese valor. Tomamos un valor entre el menos 3 y el menos 2 y evaluamos la derivada, que podría ser menos 2,5. Y tomamos un valor entre el menos 2 y el infinito, que podría ser f de 0, y evaluamos la función. ¿Bien? Y lo que nos va a dar es eso. Hay un problema. No. Bien, entonces, evaluamos en f de menos 4, la derivada. Entonces hacemos menos 4, a ver qué borro. Borro esto de acá arriba, total, borro acá. Bien. Hacemos f' de menos 4, es decir, menos 4 al cuadrado más 5 por menos 4 más 6. Lo único que me interesa a mí es el signo, no me interesa ni el resultado. Esto me da positivo, menos 16, 16 más 6 es 22, menos 20 es 2. Esto quiere decir que la función en este caso es mayor que 0. La derivada evaluada en ese punto es mayor que 0. ¿Y qué me está diciendo que sea mayor que 0? Que la función está creciendo. ¿Bien? Vamos acá, evaluamos en 2,5 y menos 2,5, es decir, f derivada de menos 2,5. Hago menos 2,5 al cuadrado más 5 por menos 2,5 más 6. Insisto, acá lo único que me interesa es el signo que me quede, si me queda mayor o menor que 0. Esto me da menos 20. Perdón, menos 20, cualquier cosa. Vamos a hacer la cuenta. Disculpen. Menos 2,5 cierro al cuadrado. Más 5 por, de paréntesis, menos 2,5, cierro el paréntesis, más 6. Y esto me da menos un cuarto. Insisto, no me interesa el número, lo que me interesa es el signo. Esto me queda menor que 0. Y si yo evalúo la derivada en 0, f de 0, me va a quedar 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Y esto me da mayor que 0, porque me da 6. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la función en este intervalo está, como es mayor que 0, está creciendo. En este intervalo, entre el menos 3 y el menos 2, como la derivada es menor que 0, está decreciendo. Y en este intervalo está creciendo. Por lo tanto, en el menos 3, si está creciendo y después empieza a decrecer, en menos 3 lo que voy a tener es un punto máximo. Después vemos a qué altura llega. Y en el menos 2, lo que voy a tener es un mínimo. ¿Por qué? Porque la función decrecía y empieza a crecer. ¿Bien? Con esos datos nosotros vamos a poder graficar. Borro todo esto para poder hacer el gráfico teniendo los valores ahí. ¿Bien? Es decir, para encontrar los máximos o los mínimos, calculamos la derivada, igualamos la derivada a 0 y armamos un cuadrito. Tomamos esos valores y armamos intervalos. Si nos queda un solo valor, y bueno, armamos dos intervalos. Si nos quedan dos valores, armamos tres intervalos. Del menos infinito hasta el primero, entre el primero y el segundo, y del segundo al más infinito. Siempre es un intervalo más de la cantidad de valores que me lo van a hacer. Vamos a hacer el gráfico de esa función, el gráfico aproximado de esa función. X, Y. Bien. Sé que la ordenada del origen es menos 2.
acá va a pasar la función. Sé que la raíz es 0,29. Por acá sería el 1, 0,29 estaría por acá, más o menos. Sé que cuando se va a infinito, la x, la función me tiende a infinito, es decir, se me va a ir para acá arriba. Y sé que cuando vengo del menos infinito, viene el menos infinito, quiere decir que viene de por acá abajo. Y sé que en menos 2 y en menos 3 va a tener esos máximos o mínimos que dijimos. Es decir, en menos 3 va a tener un máximo y en menos 2 va a tener un mínimo. Lo que vamos a hacer para encontrar la altura a la cual llega la función es evaluar la función original para encontrar el punto máximo. El punto máximo va a ser, en este caso, menos 3, punto y coma, y la función original evaluada en menos 3. Y acá, para hallar el punto mínimo, va a ser menos 2, punto y coma, y la función original evaluada en menos 2. Nuestra función original, ahora sí ya borro esto para poder trabajar acá. Nuestra función original era 1/3 de x al cubo más 5 medios de x cuadrado más 6x menos 2, si no me equivoco. Entonces hacemos f de menos 3 para saber la altura que alcanza la función en menos 3. Entonces hacemos 1/3 por, entre paréntesis, menos 3, cerramos, al cubo. Disculpen que hago las cuentas acá, pero inventé la función, entonces no lo tengo todo hecho. Por, entre paréntesis, menos 3, cierro, al cuadrado, más 6 por, entre paréntesis, menos 3, menos 2. Esto me da menos 13 medios. Y menos 13 medios es aproximadamente no, igual a menos 6,5. Entonces, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 6,5. Acá viene la función. Este es el máximo que alcanza la función. Está viniendo así y llega hasta acá. Y acá va a empezar a decrecer hasta donde alcance menos 2. Es decir, ahora evaluamos la función en menos 2. En vez de hacer la cuenta toda de nuevo, vamos con el cursor y cambiamos el menos 3 por el menos 2. Yo sé que es aburrido esto, estar esperando mientras yo hago las cuentas. Discúlpenme. Y esto nos da menos 20 tercios. Y menos 20 tercios es, ya les digo, menos 6,66, muy pegadito. Entonces, por acá, y menos 2 estaría, esto es menos 6,5 y menos 6,66, pongamos que está por acá, me quedaría acá. Entonces lo que le pasa a la función es esto. Y una vez que tengo esto, lo voy a hacer pasar por ordenado al origen, lo hago pasar por la raíz y sé que se me va a infinito. Por lo tanto, tiene ese comportamiento la función. Cosa que antes, sin tener esto, no podíamos hacer. No se podía hacer de ninguna forma. Hay otra cosa más para estudiar, que es el cambio de concavidad, que lo voy a hacer en otro video si no se hace tan largo este. Ahora seguimos. Bien, seguimos y ahora vamos a ver lo que se llama cambio de concavidad. Que acá, si ustedes miran un cachito con más detenimiento, la función viene de esta manera y llega un momento en que deja de ser cóncava para abajo y empieza a ser cóncava para arriba. Y ese punto también lo podemos encontrar. ¿Bien? Y para encontrar ese punto, que estaría más o menos por acá, pero el tema no es, en matemática no es más o menos, sino que tenemos que hallarlo en forma exacta. Para encontrar ese punto, lo que vamos a hacer es, nosotros teníamos la función original que era esta, teníamos la derivada que es esta, y lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, primero encontramos la segunda derivada de la función. ¿Cómo vamos a hacer? De la misma forma que encontramos la primera derivada. Lo único que tenemos que hacer es usar la regla de derivación. Bajo el exponente y le resto 1 al exponente. Bajo el exponente y le resto 1 al exponente, que me quedaría la x elevada a 0, y la de la constante es 0. Por lo tanto, esta es la segunda derivada. Para encontrar el punto donde la función cambia la concavidad del otro punto crítico, vamos a proceder de la misma forma que procedimos con la función anterior. Sigo con el ejemplo anterior, con el caso anterior. Vamos a tomar la derivada segunda y la igualamos a 0. Es decir,
2x más 5 y lo igualo a 0. Y con esto, de acá hallo el valor donde tiene el cambio de concavidad, el otro punto crítico. Acá no necesitamos hacer báscara ni nada porque es lineal, entonces nos va a quedar 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 medios. Ese es el punto donde la concavidad cambia. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el valor exacto? Vamos a hacer ese punto y o sea, el cambio de concavidad va a estar en menos 5 medios y f de menos 5 medios. Pero además de eso, podemos ver con esto si está bien lo que hicimos también, porque acá vemos claramente que la función es cóncava hacia abajo y a partir de acá es cóncava hacia arriba. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer también un cuadrito, esto es menos 2,5, y ver antes y después. Si la función, la segunda derivada, antes es menor que 0 es porque la función original es cóncava hacia abajo. Si la función, la segunda derivada evaluada después de ese punto crítico es mayor que 0, es porque la función es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a ver si está bien lo que hicimos. Evaluamos la segunda derivada en un valor anterior, supongamos menos 3. Entonces lo que hacemos es esto, lo evaluamos en menos 3. Y lo que nos interesa, insisto, es el signo y nada más. Entonces hacemos 2 por menos 3 más 5. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 5 es menos 1. Como es negativo, esto es menor que 0, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Desde el menos infinito hasta el menos 3 no cambia la concavidad. Entonces si yo tomo un valor cualquiera, si yo tomo acá menos 4 también me va a quedar negativo, porque esto me quedaría menos 8 más 5 menos 3. Si tomo un valor más, o sea, más para los negativos, me va a seguir pasando lo mismo. Por lo tanto, hasta ahora está bien lo que hicimos. La función es hasta el menos 5 medios, que está en menos 2,5. La función es cóncava hacia abajo. Y a partir de acá la función se vuelve cóncava hacia arriba. Vamos a ver haciendo eso. Lo evaluamos en un valor en el intervalo menos 2,5 infinito. En este caso lo evaluamos en menos 2. Lo podemos evaluar en 0, que es un valor más sencillo. ¿Sí? Porque el 0 está en ese intervalo del menos 2,5 más infinito. Entonces hacemos 2 por 0 más 5. Esto me queda en 5. Es mayor que 0. Y si es mayor que 0 es porque la función es cóncava hacia arriba. De hecho, desde el menos 2,5 en adelante, la función se ve claramente que es cóncava hacia arriba. Y con eso hacemos todo el estudio de la función. Encontramos, sin hacer otra cosa que cuenta, encontramos lo que se llaman puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, lo que tenemos de puntos críticos son máximos, mínimos y cambio de concavidad, punto de inflexión. O puede ser un punto donde la función no exista, ¿no? Ahí no existe la derivada. Pero en este caso, nosotros vamos a ver todas funciones polinómicas, de lo que vamos a encontrar son máximos, mínimos y cambio de concavidad. El curso este es un poco especial para eso, entonces no vamos a complicarlo tanto con funciones racionales. Por lo tanto, ¿cómo encontramos los valores que son los sospechosos de ser máximos o mínimos? Encontramos la primera derivada, igualamos la derivada a 0. Esos valores que me igualen, o sea que me da la x cuando la derivada es igual a 0, son esos sospechosos de ser máximos o mínimos. Hacemos intervalos, evaluamos antes y después de ese valor que me anuló la derivada, y si antes es mayor que 0 y después es menor que 0 es porque la función tiene un máximo, porque estaba creciendo y empezó a decrecer. Si antes del punto crítico es la derivada es negativa y después del punto crítico la derivada me da positiva, es porque la función tiene un mínimo, es decir, estaba decreciendo y empezó a crecer. Con eso encuentro los valores en x donde la función alcanza sus valores máximos o valores mínimos. Una vez que tenemos eso, para encontrar la altura que alcanza en y, lo que hago es evaluar la función original en ese valor que me había dado, en ese valor crítico que me había dado. Con eso llamo los puntos máximos o mínimos. ¿Cómo hacemos para encontrar el cambio de concavidad? Bueno, lo que hacemos es derivamos la derivada, es decir, encontramos la derivada segunda y procedemos de la misma forma que con la primera derivada. La igualamos a 0 y encontramos el o los valores donde tenga cambio de concavidad. Puede haber funciones que tengan más de un valor de cambio de concavidad. Nosotros hicimos el ejemplo con una. Pero una vez que encontramos ese punto donde la función tiene un punto de inflexión, valga la redundancia, lo que hacemos es evaluar la segunda derivada antes y después. Si antes la segunda derivada es
positiva es porque la función es cóncava hacia arriba. Si es negativa, porque la función es cóncava hacia abajo. Y lo que no hice, perdón, fue encontrar el valor que alcanza. Y para encontrar el valor que alcanza tengo que hacer f de menos 5 medios. La función original es menos 5 medios para encontrar la altura que alcanza. Y la altura que alcanza va a ser más o menos la misma que teníamos hoy. Vamos a cambiar esto y ponemos 2,5. Tengo en la calculadora lo mismo que tenía en el video anterior. 2,5. Y ahí lo encontramos en el medio. Eso es para encontrar la altura donde está exactamente donde está el cambio de concavidad. Y esto nos da menos 79 sobre 12, que es menos 6,58. Esto es obviamente aproximado, pero está por acá en el medio. ¿Qué es esto? Esto es menos 6,5, esto es menos 6,6, menos 6,58 va a estar entre medio de esos dos valores, que es el valor donde la función cambió la concavidad. Bien. Ustedes pueden hacer esto con el GeoGebra, pueden graficar esta función y van a ver que les queda algo muy parecido a esto. Yo no puedo hacérselo con el celu, si no se lo subo a la plataforma. Espero que hayan entendido y que entiendan para qué me sirve todo esto, ¿sí? La idea es poder hacer un estudio de funciones, poder hacer un gráfico de función sin otras herramientas que las herramientas analíticas que podemos llegar a tener. Nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.